Buenas tardes, somos alumnos de la Universidad Politécnica de Amozoc en la licenciatura de Terapia Física. En esta ocasión se llevará a cabo un juego didáctico para comprender mejor lo que es el tema de glándulas. Mi equipo está conformado por Vázquez Valdés Miriam, Guerrero Martínez Karen Mildred, Trujillo Méndez Gabriel. Y Espinosa Juárez Jimena. y su servidora Laureano Ramírez Karina. Bueno, pues el objetivo del juego es que de una forma didáctica se entienda lo que es la estructura y función del sistema endocrino. Con ello, mediante lo que va a ser la tarjeta y en este caso un tablero, es como se va a llevar a cabo el juego de manera que se interactúe entre todos y pues obtengamos conocimiento de qué función tiene cada glándula y al igual que las hormonas. este será nuestro tablero, en donde tendremos unas fichas, dependiendo del tipo de glándula. Y las reglas para jugarlo, vamos a necesitar de 4 participantes. El moderador va a designar a cada participante una fila del tablero. Va a ganar el que conteste las preguntas de manera correcta, impidiendo que sus compañeros puedan tener alguna ventaja. Y también tratando de equivocarse. Va a ganar el primer participante que llegue al centro del tablero. Como verán, todos los tableros tienen imágenes diferentes. Cada imagen va a representar una glándula distinta. Por esto es que las preguntas serán lanzadas al azar, dependiendo de la imagen que se les coloque. Para este caso, vamos a designarle la primera fila a Karen Mildred, la segunda fila a Jimena, la tercera fila a Karina y la cuarta fila a Gabriel. Bueno, para poder empezar, esta fila le corresponde a Karina y la primera imagen que se le presenta es el páncreas. Para esto sacaremos una ficha correspondiente a esta glándula, la cual contendrá una pregunta que tendrá que responder. Hormona reguladora del páncreas. Sería la somatostatina. Correcto. Entonces, Karina tiene derecho a ir avanzando. Nuestra siguiente participante le toca la glándula del hipotálamo, para la cual sacaremos una ficha. Y tu pregunta es, ¿la hormona antidiurética, ADH, es una de las hormonas más importantes del hipotálamo? ¿Cierto o falso? Es cierto. Respuesta correcta. Tienes derecho a avanzar. Para la siguiente tenemos una imagen con la glándula del tiroides. Y tu pregunta correspondiente es, el hipotálamo es tiroidea que produce menos hormonas tiroidea, lo que hace que el metabolismo se vuelva demasiado lento. ¿La respuesta es cierta o falsa? ¿Es cierta? Correcto. Tienes derecho a avanzar. Gabriel, la pregunta que te corresponde es acerca de la glándula del ovario. Tu pregunta ¿es una hormona que ayuda en la ovulación y formación del endometrio? La progesterona. Incorrecto.
No tienes derecho a avanzar. Regresamos a nuestra primera fila y a continuación siguen los testículos. Compañera, tu pregunta es una glándula endocrina que libera andrógenos y determina los caracteres sexuales masculinos. La ¿Testosterona? afirmación es Sí, ¿no? Testosterona. no, incorrecto. No tienes derecho a avanzar. El siguiente y tu pregunta correspondiente es, son 4 glándulas diminutas ubicadas en el cuello detrás de glándulas tiroideas. ¿Esto es cierto o falso? Es cierto. Correcto, tienes derecho a avanzar. Después sigue el hipotálamo del siguiente participante. El hipotálamo regula las hormonas y factores de crecimiento. ¿Esto es cierto o es falso? ¿Cierto? Correcto. El siguiente son glándulas tiroideas. Tu pregunta correspondiente es, el hipotiroidismo es cuando la glándula tiroidea produce menos hormona tiroidea, lo que hace que el metabolismo se vuelva demasiado rápido. ¿Esto es cierto o falso? ¿Cierto? Incorrecto, es falso. Regresamos con nuestra primera participante y su pregunta corresponde a ovarios. Perdón, a testículos, porque en este caso contestó de manera incorrecta. Los testículos liberan testosterona, progesterona y relaxina. ¿Cierto o falso? Cierto. Es falso. No tienes derecho a avanzar. Siguen las glándulas suprarrenales para nuestra siguiente participante. Tu pregunta es, hormona encargada del aumento de la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y metabólico. ¿Es la adrenalina? Correcto. Nuestro siguiente participante le corresponde una pregunta acerca de ovarios. Tu pregunta es, viajan al sistema reproductor femenino y determinan los caracteres sexuales. ¿A qué se refiere? ¿Son los estrógenos? Correcto. A nuestro siguiente participante le realizaremos una pregunta de una respondido, ninguna correcta. Y es la primera casilla que tiene para avanzar. ¿Los andrógenos son hormonas que producen los ovarios? ¿Cierto o falso? ¿Cómo? Los andrógenos son hormonas que producen los ovarios. ¿Cierto o falso? Falso. Correcto. Felicidades, puedes avanzar. A nuestro siguiente participante le realizaremos otra pregunta acerca de testículos, ya que la última no la contestó de manera correcta. Hormonas que liberan los testículos. Testosterona y andrógenos. Correcto. Puedes avanzar.
A nuestro siguiente participante le corresponde una pregunta acerca del páncreas. Estimula la conversión del glucógeno, hidrato de carbono almacenado, en glucosa, que es el azúcar en sangre, y regula el nivel de glucosa en sangre. ¿A qué se Paso. refiere? No, no sé. Bueno. A nuestro participante le toca una pregunta acerca de testículos. Favorece el desarrollo sexual y el crecimiento controlado de funciones del sistema reproductor masculino. ¿Son los andrógenos? No, incorrecto. A nuestro participante le toca una pregunta acerca de tiroides. Tu pregunta es, ¿las hormonas T3 y T4 son segregadas por la hipófisis? ¿Cierto o falso? Falso. Correcto. A nuestro participante le realizaremos una pregunta acerca de ovarios. Los ovarios tienen dos funciones, que es secretar hormonas y liberar el óvulo. ¿Esto es cierto o falso? Cierto. Correcto. Otra pregunta acerca del páncreas para nuestra siguiente participante. El páncreas produce hormonas como calcitocina y aldosterona. ¿Esto es verdadero o falso? No, es falso. Correcto. A nuestra siguiente participante le toca una pregunta de testículos. En promedio, los hombres necesitan de 8 a 12 nanomoles por litro de testosterona. ¿Esto es cierto o falso? ¿Cierto? Correcto. Siguiente, le corresponde una pregunta de hipófisis. ¿Cuál es la hormona que promueve el crecimiento de huesos y tejidos hasta la adolescencia? Calcitonina. Correcto. A nuestra siguiente participante le toca una pregunta acerca de tiroides. La tiroides segrega hormonas de tiroxina, T4 y triyodoxina, T3. ¿Esto es cierto o falso? Cierto. Correcto. A nuestra siguiente participante le corresponde una pregunta de hipófisis. Estimula las contracciones del parto de las paredes uterinas y acelera. ¿A qué se refiere? ¿A qué hormona? Sí, Esa es la oxitocina. correcto. A Karen le toca una pregunta acerca de tiroides. La tiroides desempeña un amplio abanico de funciones de control de peso, del ritmo cardíaco y del nivel de colesterol en sangre. ¿Esto es cierto o es falso? ¿Cierto? Correcto.
A nuestro participante le corresponde una pregunta de hipotálamo. El hipotálamo no controla el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo. ¿Esto es cierto o falso? ¿Cierto? Incorrecto. A nuestra primera participante le corresponde una pregunta de tiroides. La tiroides necesita yodo para segregar sus hormonas. ¿Esto es cierto o falso? Cierto. Correcto. Nuestra siguiente participante le corresponde una pregunta de ovarios. Es una hormona que segrega el ovario y la placenta y tiene la función de preparar a la mujer para el embarazo. ¿A qué hormona se refiere? La progesterona. Respuesta correcta. Para la siguiente, le corresponde una glándula de parótida. Su función principal es mantener el nivel de calcio en la sangre dentro de los niveles normales. ¿Esto es cierto o falso? ¿Es cierto? Respuesta correcta. Siguiente participante. Pregunta de hipotálamo. La hipófisis principal es la función de liberar factores inhibidores o estimulantes a la sangre para que actúen sobre otros órganos y hormonas. ¿Esto es cierto o falso? ¿Cierto? Respuesta incorrecta. A nuestra primera participante le corresponde una glándula suprarrenal. Esta hormona no juega un papel importante en la respuesta ante el estrés, además de que aumenta los niveles de glucosa en sangre y moviliza las reservas de sangre. ¿A qué hormona se refiere? ¿Sería la hormona noradrenalina? Respuesta incorrecta. Nuestra participante le corresponde una pregunta de tiroides. La tiroides tiene forma de pirámide y está ubicada en la base del cuello. ¿Esto es cierto o falso? Es cierto. Respuesta incorrecta. A nuestro siguiente participante le corresponde una glándula suprarrenal. Hormona encargada de disminuir la inflamación. ¿Es la insulina? Respuesta incorrecta. A nuestro participante le toca una glándula del hipotálamo. El hipotálamo es una diminuta estructura que es la responsable de gran parte de nuestras funciones vitales. ¿Esto es cierto o falso? ¿Cierto? Respuesta correcta. Regresamos con nuestra primera participante y le corresponde una glándula suprarrenal. Esta hormona es secretada por la corteza adrenal. Controla el metabolismo glucídico. ¿Sería glucocorticoides?
Respuesta correcta. A nuestra siguiente participante le corresponde una glándula de tiroides. La tiroides necesita yodo para segregar sus hormonas. ¿Esto es cierto o falso? Es cierto. Respuesta correcta. Posteriormente, una glándula suprarrenal. Hormona encargada de regular los niveles de sodio y potasio en la sangre para controlar la presión sanguínea. ¿Aldosterona? Respuesta correcta. Siguiente participante le corresponde una pregunta acerca de tiroides. El hipotiroidismo es cuando la glándula tiroides produce menos hormona tiroidea, lo que hace que el metabolismo se vuelva demasiado rápido. ¿Esto es cierto o falso? Falso. Respuesta correcta. Se encarga de secretar la hormona PTH, paratormona. ¿Esto es cierto o falso? ¿Es cierto? Respuesta correcta. Siguiente pregunta. Le corresponde una pregunta de tiroides. Tiroides desempeña un amplio abanico de funciones de control de peso, del ritmo cardíaco y del nivel de colesterol de la sangre. ¿Esto es cierto o falso? Es cierto. Respuesta incorrecta. A nuestra siguiente participante le corresponde una pregunta de hipófisis. Hormona antidiurética que retiene el agua a nivel del riñón. ¿Vasopresina? Respuesta incorrecta. A nuestro participante le corresponde una pregunta de páncreas. El páncreas es en vertebrados, el páncreas es un órgano glandular mixto. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Respuesta correcta. A nuestra participante le corresponde una pregunta de hipotálamo. El hipotálamo es el encargado de la regulación de la temperatura del cuerpo, la sed, el hambre, el estado anímico y otras. ¿Esto es cierto o falso? ¿Cierto? Respuesta correcta. Siguiente participante, le corresponde una pregunta de glándula parótida. Es una hormona que se encarga de regular la concentración de calcio en la sangre y huesos. ¿A qué hormona se refiere? Es a la paratohormona. Respuesta correcta. Como pueden observar, es la primera que llegó a su última pregunta. Por lo tanto, tiene derecho a ganar el juego. Jimena, muchas felicidades. Gracias. Esta fue la demostración de nuestro juego didáctico. Esperemos les haya gustado y haya sido de su agrado. Y muchísimas gracias por su atención.